Bueno, en este video vamos a aprender cómo validar un documento HTML. En este caso voy a utilizar dos herramientas. Uno que es el sitio de la W3C, que es el World Wide Web Consortium, que básicamente es un consorcio internacional que establece los estándares y las reglas para asegurar la compatibilidad y la estabilidad en la web. Y el otro va a ser Lighthouse, que es una herramienta de Google que nos sirve para nosotros obtener un reporte sobre todo en general nuestro sitio, cuánto tiempo carga, si está bien de SEO, la accesibilidad, etcétera. ¿Okay? Tenemos un cierto score, que eso nos ayuda mucho también para nosotros tener una visión de saber qué está bien y qué está mal en lo que estamos haciendo. Así que para comenzar lo que voy a hacer es voy a utilizar este HTML que ya fuimos creando a lo largo del curso, que obviamente esto no es un sitio, es básicamente un blog de notas donde fuimos aprendiendo los componentes que íbamos utilizando, pero para que vean qué es lo que nos dice cuando cargamos este HTML. Así que lo primero que voy a hacer es voy a venir acá a este sitio validator.w3.org, que van a tener el link en la descripción, y acá van a ver que tenemos tres opciones. La primera es que dice Validate by URL. Ok, acá básicamente lo que está haciendo nos está pidiendo la dirección de nuestro sitio web. En este caso, como nuestro sitio no está público, lo que voy a hacer es voy a venir donde dice Validate by File Upload y voy a seleccionar el archivo desde el proyecto. Ok, acá en este caso estoy en el proyecto, voy a seleccionar el index.html, lo voy a abrir y una vez que lo cargo le voy a dar a check. Entonces esto lo que va a hacer es va a analizar todo lo que tiene nuestro sitio y nos va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Ok? Bueno, acá vemos que ya comenzó. Dice trailing slash on void elements. O sea, ¿qué quiere decir este trailing slash on void elements? Es esta barrita que está acá. Porque esos elementos que tienen solamente una etiqueta se llaman elementos vacíos o void elements. Acá vemos en el segundo punto que nos dice que el elemento li que no está permitido como un hijo directo del nav, ¿ok? Y es verdad, pues yo puse los li elements dentro del nav y no le puse arriba un UL o un OL, ¿ok? Que es lo que me está reclamando acá. Acá me está diciendo incluso, el contexto en que el elemento li puede ser usado es dentro de un OL, dentro de un UL o dentro de un menú. Bien, acá bueno, es exactamente igual que el que está arriba, así que vamos con el próximo. 4 veces me lo nombró, porque me está detectando cada uno de las etiquetas li, ¿ok? Y acá me está diciendo posible misuse of area label. Después tenemos acá que nos dice trailing slash on void element de vuelta. Bueno, acá también nos está mencionando que la barrita al final del BR, ¿ok? Así que bueno, gente, este es básicamente cómo funciona el validador del W3org. Pero para mi gusto, yo siento que está como un poco limitada la información que está acá, así que lo que voy a hacer es les voy a mostrar ahora en Lighthouse, ¿ok? Esta es una extensión de Chrome que también les voy a dejar el link en la descripción, simplemente es instalarlo y ahora lo que le va a aparecer es este botoncito de acá o pueden venir acá donde dice inspeccionar con el clic derecho y van a ver que les va a aparecer esta pestañita que está acá, que dice Lighthouse. Entonces se ven acá este menú y acá, bueno, seleccionan qué es lo que quieren ver. Okay, en este caso lo voy a dejar así por default como está y le voy a decir que analice la carga del sitio web. Entonces ahora ¿qué va a hacer? Ahora va a empezar a ejecutar nuestra página y va a empezar a ver algunas cosas. Acá en este caso yo lo tenía marcado como mobile, ¿ok? Pero si no lo pueden sacar y donde dice dispositivo lo cambian por donde dice escritorio para que prueben desktop. Bueno, ahora veamos un poco sobre esto, ¿ok? Todas estas extensiones que están acá, bueno, estas cosas nos está afectando también en la carga de nuestra página. Okay. Generalmente cuando nosotros vamos a hacer este tipo de test, lo que hacemos es lo probamos en un browser en la versión desarrollo, tal vez sin extensiones, sin nada, o con alguna otra herramienta. Bueno, acá si hacemos clic en este botón que dice expandir vista, acá vamos a obtener un poco más de información sobre qué es cada una de estas cosas que estamos viendo acá. Bien, acá bajando un poco más, vamos a ver que ahora nos aparece como si fuera una lista de cosas que tenemos que ver, ¿ok? Acá en este caso vemos que dice no tiene una etiqueta meta name viewport con width o initial scale, ¿ok? Entonces básicamente acá nos está reclamando que nos falta esta etiqueta. Después dice se impidió el restablecimiento, bla bla bla, ¿ok? Y acá nos explica un poco por qué y así va pasando con cada una de las cosas, ¿ok? Acá la accesibilidad lo mismo. Acá nos dice los elementos de la lista li no se encuentran dentro de los elementos superiores UL menú de navegación. Ok, por eso lo que decía es importante que semánticamente nuestro HTML esté ok porque eso nos va a aumentar la accesibilidad y después la accesibilidad indirectamente nos acaba ayudando en el SEO porque si tenemos una buena semántica el SEO de nuestro sitio es mejor. Ahora vamos a seguir viendo los otros puntos. Algunos elementos tienen un valor tab index superior a 0. Ahora veamos acá. Algunos elementos tienen un valor de tab index superior a 0. Entonces si nosotros hacemos clic acá en las listas
lista nos está mostrando dónde están los problemas de nuestro HTML, ¿ok? Medio que saca un print de pantalla con la captura del elemento y nos va mostrando eso. Ahora, también tenemos recomendaciones. Bueno, acá en este caso no encontró ningún problema ni ningún error, pero si hacemos clic acá donde dice auditorías aprobadas, podemos ver un poco de qué fue lo que aprobó. Lo mismo con cualquiera de las secciones. Tienes todas auditorías aprobadas y acá vas a ver qué fue lo que está bien y qué es lo que está mal. Y acá, por ejemplo, te dice qué es la que no aplican. Bien, ahora si seguimos escribiendo, acá vemos SEO. Y acá, esta es una de las más importantes. Esta tratemos siempre de que esté en 100, en verde y en 100, porque esta que está acá es la que va a hacer que nuestro sitio llegue a más usuarios. Entonces acá vemos meta, name, viewport, El documento no usa tamaño de fuente elegibles. Y acá te va a decir por qué la fuente con un tamaño inferior a 12, bla, bla, y te va a ir explicando. El tamaño de los elementos táctiles no es el adecuado. El documento no tiene una meta descripción. Esto fue lo que hablamos en el primero o segundo video cuando hablamos sobre las etiquetas meta, de que nuestro sitio tiene que tener una descripción. Y bueno, y acá vemos otros puntos más. Y acá en el PWA vamos a ver ahora por qué es que no nos está marcando nada. Y acá nos dice que nos está faltando el web manifest. ¿Por qué? Porque para que nuestra aplicación se convierta en una aplicación PWA, tiene que tener un archivo que se llama web manifest, donde va a tener una serie de información y configuraciones de nuestro proyecto. Bueno, acá no registra un service worker, etc. Bueno, y acá estamos viendo también otras informaciones más. Así que bueno, gente, esto no se preocupen, igual que después lo vamos a ir viendo más en detalle. Pero ahora, como para que tengan una idea, como para que tengan el primer acercamiento con cómo ver si lo que están haciendo está bien o está mal, lo pueden medir con Lighthouse, ¿ok? Esta es una herramienta bastante conocida y súper útil. También tienen otra herramienta más que también es de Google, que se llama SpeedWeb, que acá le ponen el sitio web, por ejemplo, www.google.com, le dan a analizar. Y acá esto va a empezar a hacer un análisis también sobre el sitio, medio parecido a lo que vimos antes, y acá nos va dando una serie de métricas sobre el sitio. O sea, Google, por ejemplo, tiene recomendaciones, está al 100%, rendimiento está más o menos, accesibilidad también, SEO también, ¿ok? Bueno, acá en escritorio tienen el resultado de la validación de nuestro sitio web en una computadora y van a ver el resultado ese. Así que bueno, gente, ahora ya sabemos cómo validar un documento HTML y acabamos de ver dos herramientas que son prácticamente la misma, que es para validar el rendimiento de nuestro sitio, accesibilidad, SEO, etc. Así que nada, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.